Hay momentos en la vida que nos marcan para siempre. Momentos que parecen pequeños, insignificantes incluso, pero que tienen el poder de cambiar todo nuestro mundo. Esta es la historia de uno de esos momentos. Imagina esto, una mañana común en Ciudad de México. El sol apenas comienza a asomar entre los edificios coloniales. Las calles empiezan a llenarse de vida, y en medio de todo ese bullicio, está Frank. Un joven arquitecto de 28 años, ajustando su corbata por tercera vez frente al espejo. Es su primer día en el trabajo de sus sueños, y sus manos tiemblan ligeramente mientras prepara su maletín. Ya es tarde, mijo. El grito de su madre resuena desde la cocina. El reloj marca las 7:15, y el corazón de Frank da un vuelco. En una ciudad donde el tráfico es tan impredecible como el destino mismo, llegar tarde en su primer día sería imperdonable. Las calles del centro histórico son un laberinto de historias entrelazadas. Vendedores ambulantes preparan sus puestos, oficinistas apresurados zigzaguean entre la multitud, y ahí, en la esquina de Bolívar con Madero, el destino espera pacientemente. Tiene la forma de una anciana llamada Gregoria, con su rebozo desgastado y unos ojos que guardan la sabiduría de toda una vida. Lo que Frank no sabe, mientras corre por esas calles empedradas, es que está a punto de tomar una decisión que cambiará no solo su vida, sino la de todos los que lo rodean. Porque a veces, las verdaderas oportunidades no se encuentran donde las buscamos, sino donde el corazón nos guía. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre seguir tu camino planeado o escuchar esa voz interior que te pide detenerte? Quizás, al final de esta historia, descubras que las interrupciones en nuestros planes pueden ser el comienzo de algo extraordinario. Acompáñame en este viaje. Una historia sobre generosidad, coraje y el poder transformador de un simple acto de bondad. Porque a veces, los milagros no vienen en forma de grandes eventos, sino en las pequeñas decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. Esta es la historia de Frank, de Gregoria, y de cómo un encuentro casual en una esquina cualquiera puede convertirse en el principio de algo extraordinario. La Ciudad de México despertaba lentamente aquella mañana de octubre, mientras los primeros rayos del sol se filtraban entre los edificios coloniales del centro histórico. El aire fresco de la madrugada aún persistía, cargado con el aroma del pan recién horneado de la panadería de la esquina y el inconfundible perfume de los vendedores de café que comenzaban a instalar sus puestos en las aceras. En el quinto piso de un edificio Art Deco de la calle Madero, Frank Mendoza se encontraba frente al espejo de su habitación, ajustando su corbata azul marino por tercera vez consecutiva. Sus dedos, ligeramente temblorosos, traicionaban la ansiedad que intentaba contener. A sus 28 años, después de incontables entrevistas y rechazos, finalmente había conseguido el trabajo de sus sueños en Rivera y Asociados, una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de la ciudad. El pequeño apartamento que compartía con su madre era testigo silencioso de su nerviosismo. Sobre la cama perfectamente tendida, había dispuesto la noche anterior su mejor traje gris oscuro, planchado con meticuloso cuidado. El maletín de cuero negro, regalo de graduación de su padre fallecido, descansaba sobre el escritorio, conteniendo cada documento necesario para su primer día, ordenados con precisión casi obsesiva. Frank, mijito, la voz de su madre resonó desde la cocina, mezclándose con el aroma del café recién preparado y los huevos revueltos que ella insistía en que debía desayunar. Son las 7:15. Se te está haciendo tarde. Carajo, masculló Frank entre dientes, mientras su corazón daba un vuelco. El tráfico en la ciudad era tan impredecible como una ruleta rusa, y llegar tarde en su primer día sería más que imperdonable, sería suicidio profesional. Sus manos, ahora visiblemente temblorosas, recorrieron una última vez su cabello negro perfectamente peinado. La voz de su madre volvió a elevarse desde la cocina. Al menos tómate el café, mi amor. No puedes irte con el estómago vacío. Frank corrió hacia la cocina, donde su madre, doña Carmen, le esperaba con una taza humeante de café en una mano y un pan dulce en la otra. Sus ojos, idénticos a los de Frank, reflejaban una mezcla de orgullo y preocupación maternal. «Mamá, no tengo tiempo», comenzó a decir, pero ella ya estaba empujando la taza en sus manos. 3 sorbos, aunque sea, insistió con esa autoridad que solo las madres mexicanas poseen. «No quiero que te desmayes antes de llegar a la oficina». Resignado, Frank bebió el café casi de un trago, quemándose la lengua en el proceso. El sabor rico y familiar del café de olla, preparado como solo su madre sabía hacerlo, le trajo un momento de calma en medio de su ansiedad. «Papá estaría muy orgulloso», dijo doña Carmen, acomodándole el cuello de la camisa con ese gesto tan maternal que, por un momento, lo hizo sentir como un niño de nuevo. Sus ojos se humedecieron ligeramente al mencionar a su difunto esposo. «Lo sé, mamá», respondió Frank, besando su frente rápidamente. «Te llamo cuando llegue».
Agarrando su maletín y su saco, Frank se precipitó hacia la puerta. Los escalones del edificio resonaban bajo sus zapatos nuevos mientras bajaba de 2 en 2 los 5 pisos, ignorando el elevador que siempre tardaba una eternidad. Su mente ya calculaba la ruta más rápida hacia la oficina, ubicada en la zona de Polanco. Tomaría el metro hasta Auditorio y luego, un taxi. Sí, no había tiempo para autobuses. El aire fresco de la mañana lo golpeó en el rostro cuando finalmente salió del edificio. La calle ya bullía de actividad. Estudiantes apresurados con mochilas al hombro, oficinistas con vasos de café desechables, vendedores ambulantes preparando sus puestos para el día. La ciudad despertaba completamente, y con ella, las arterias del tráfico comenzaban a congestionarse. Lo que Frank no sabía, mientras caminaba apresuradamente hacia la estación del metro, era que el destino tenía otros planes para él esa mañana. Planes que comenzarían a revelarse en la forma más inesperada, en la esquina de Bolívar con Madero, donde una anciana llamada Gregoria estaba a punto de cambiar el curso de su vida para siempre. La calle Madero bullía de actividad mientras Frank se abría paso entre la multitud, con el sabor del café de su madre aún en los labios y el eco de sus palabras sobre su padre resonando en su mente. El sol de la mañana ya había comenzado a calentar las piedras coloniales de los edificios, creando ese resplandor dorado tan característico del centro histórico de la Ciudad de México. Los vendedores ambulantes desplegaban sus mercancías con la precisión de una coreografía bien ensayada. Manteles multicolores se extendían sobre las aceras, el aroma de tamales y atole se mezclaba con el ruido de los puestos de periódicos, y los boleros comenzaban a instalarse en sus esquinas habituales. Era como si la ciudad misma fuera un organismo vivo, despertando poco a poco con cada nuevo vendedor, cada nuevo transeúnte. Frank consultó su reloj por enésima vez, 7:28. El sudor comenzaba a perlar su frente, no solo por la prisa sino también por la ansiedad que le provocaba la idea de llegar tarde. Sus zapatos nuevos, aunque elegantes, ya comenzaban a molestarle, y el maletín de su padre parecía volverse más pesado con cada paso apresurado. Fue entonces, en la esquina de Bolívar con Madero, donde el destino decidió intervenir. Entre el mar de trajes grises y vestidos formales, una figura desentonaba con la sinfonía urbana de la prisa matutina. Sentada en el borde de la acera, una anciana de rostro surcado por arrugas profundas como ríos secos contemplaba el ir y venir de la gente con una serenidad que parecía fuera de lugar en medio del caos citadino. Gregoria, con su rebozo color índigo deslavado por el tiempo y sus manos curtidas por décadas de trabajo, no pedía limosna como otros en la zona. Simplemente estaba allí, como si fuera una guardiana silenciosa de la esquina, observando con sus ojos color café oscuro que parecían contener historias de varias vidas. Frank, en su prisa, casi tropieza con ella. El momento pareció desenvolverse en cámara lenta, su pie derecho trastabilló con el borde del rebozo, el maletín se bamboleó peligrosamente en su mano, y por un instante, el joven arquitecto sintió que todo su futuro profesional pendía de un hilo tan frágil como el equilibrio que luchaba por mantener. «Cuidado, mijito». La voz de Gregoria surgió como una melodía antigua, serena y clara a pesar del ruido de la calle. A veces, cuando corremos tan deprisa tras algo, nos perdemos de ver lo que el destino pone en nuestro camino. Frank se detuvo, no tanto por las palabras, sino por algo en aquella voz que le recordó inexplicablemente a su abuela fallecida. La anciana lo miraba con una mezcla de sabiduría y algo más, diversión, quizás. Sus ojos brillaban con una lucidez que contrastaba con su apariencia desgastada. «Disculpe, señora, comenzó Frank, dividido entre su urgencia y una extraña sensación de que este encuentro no era casual. «El tiempo», interrumpió Gregoria con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, «es más que esos números que miras en tu reloj cada minuto. A veces, mijito, el destino nos pone pruebas en el camino menos esperado». Algo en su manera de hablar, en la forma en que sus palabras parecían cargar el peso de una verdad universal, hizo que Frank aflojara su agarre sobre el maletín. El bullicio de la calle pareció disminuir, como si el mundo entero contuviera el aliento. «¿Tienes un momento para escuchar una historia?», preguntó Gregoria, sacando de entre los pliegues de su rebozo una pequeña fotografía desgastada. A veces, las respuestas que buscamos están en los lugares más inesperados. Frank miró su reloj una vez más, 7:32. Cada segundo que pasaba era un clavo más en el ataúd de su puntualidad perfecta. Pero había algo en esta mujer, en esta esquina, en este momento, que lo mantenía clavado en su lugar. El maletín de su padre, testigo silencioso de tantas decisiones importantes, pareció volverse más ligero en su mano. Titubeó Frank, mientras el eco de las palabras de su madre sobre el orgullo de su padre resonaba en su mente. La decisión que estaba a punto de tomar cambiaría el curso de su día, de su carrera y, aunque aún no lo sabía, de su vida entera.
El reloj de la torre marcaba las 7:45, mientras nubes grises comenzaban a teñir el cielo de Ciudad de México, como si el clima mismo quisiera participar en el drama que se desenvolvía en aquella esquina. Frank, con el maletín de su padre aún en la mano, había tomado asiento junto a Gregoria en la banca cercana, su teléfono vibrando incesantemente en el bolsillo de su saco. La fotografía que Gregoria sostenía entre sus manos temblorosas mostraba a una niña de unos 8 años, de sonrisa radiante y ojos vivaces, sentada en la cama de un hospital. «Esta es mi Lucía», dijo la anciana, su voz cargada de amor y dolor a partes iguales. «Mi única nieta, la luz de mis días, y la razón por la que estoy aquí». Frank observó la imagen mientras otra llamada de la oficina hacía vibrar su teléfono. En la pantalla, el nombre del arquitecto Rivera parpadeaba como una advertencia silenciosa. Pero había algo en la historia de Gregoria que lo mantenía anclado a ese momento, como si el universo mismo hubiera conspirado para este encuentro. «Fui maestra durante 40 años», continuó Gregoria, alisando con cuidado las arrugas de la fotografía. «Enseñé a cientos de niños a leer, a soñar, a creer en sí mismos. Tenía mi casa, mis ahorros, una vida que había construido con cada peso ganado honradamente». Sus ojos se perdieron en la distancia, como mirando hacia un pasado más feliz. «Pero la vida, mijito, tiene formas misteriosas de ponernos a prueba». El sonido de la ciudad parecía haberse atenuado, como si hasta el ruido del tráfico respetara la gravedad de la historia. Las nubes se oscurecieron más, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, golpeando suavemente el pavimento colonial. «Lucía enfermó hace 2 años», la voz de Gregoria se quebró ligeramente. «Una enfermedad rara, de esas que los doctores tardan meses en diagnosticar y años en curar. Vendí todo, mi casa, mis joyas, hasta los libros que había coleccionado durante décadas. Cada peso fue para sus tratamientos». Frank sintió que su teléfono vibraba nuevamente, esta vez era un mensaje del arquitecto Rivera. «Mendoza, son las 8». Su actitud demuestra una falta total de compromiso con la firma. Esta es su última oportunidad de explicarse. «A veces, mijito», continuó Gregoria, ajena a la tormenta profesional que se desataba en el teléfono de Frank, «la vida nos hace elegir entre lo que creemos que queremos y lo que verdaderamente necesitamos. Yo elegí a mi nieta, sin dudarlo. Pero ahora». Sus ojos se humedecieron. Ahora los recursos se han agotado, y Lucía sigue necesitando tratamiento. La lluvia arreció, obligándolos a refugiarse bajo el toldo de una tienda cercana. Frank miró su reloj una vez más, 8:15. Su carrera, el trabajo de sus sueños, todo por lo que había luchado durante años, se desmoronaba minuto a minuto. Y sin embargo, mientras observaba a esta mujer que lo había dado todo por amor, algo dentro de él comenzó a cambiar. «¿Sabe qué es lo más difícil?», preguntó Gregoria, guardando cuidadosamente la fotografía en su rebozo. «No es perder las cosas materiales. Es ver cómo el mundo sigue girando, cómo la gente pasa a tu lado sin mirarte, como si fueras invisible. Como si una maestra que educó a generaciones no mereciera ya ni una mirada de reconocimiento». En ese momento, el teléfono de Frank sonó una última vez. Era un correo electrónico del arquitecto Rivera. Su silencio nos dice todo lo que necesitamos saber sobre su compromiso con Rivera y Asociados. No se moleste en presentarse. Su posición ha sido ocupada. La lluvia caía ahora con más fuerza sobre el centro histórico de la Ciudad de México, creando pequeños ríos entre los adoquines coloniales. Frank y Gregoria permanecían bajo el toldo de la tienda, mientras el mundo a su alrededor parecía difuminarse tras la cortina de agua. El correo del arquitecto Rivera seguía brillando en la pantalla del teléfono de Frank, como un recordatorio luminoso de todo lo que acababa de perder. «Necesito hacer una llamada», dijo Frank de repente, sorprendiendo incluso a sí mismo con la firmeza de su voz. Gregoria asintió con una mirada comprensiva, como si pudiera leer el peso de la decisión en sus ojos. Con dedos temblorosos, Frank marcó el número de su madre. El tono de espera pareció eterno, hasta que la voz familiar de doña Carmen respondió: «¿Mijito? ¿Ya llegaste a la oficina?» «Mamá». Frank respiró profundo, buscando las palabras correctas. «No voy a ir a la oficina. De hecho, acabo de perder el trabajo». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de la lluvia golpeando el toldo. «¿Qué pasó, mi amor?». La preocupación en la voz de su madre era palpable. «Conocí a alguien que necesita ayuda, mamá. Alguien que me recordó lo que papá siempre decía sobre hacer lo correcto, aunque no sea lo fácil». Sus ojos se encontraron con los de Gregoria, quien sostenía su rebozo más apretado contra el frío de la lluvia. Antes de que su madre pudiera responder, una joven doctora que corría para refugiarse de la lluvia se detuvo en seco frente a ellos.
Sus ojos se abrieron con reconocimiento al ver a Gregoria. «Señora Gregoria, la he estado buscando por todas partes». La doctora Elena Ruiz, como se presentó momentos después, se quitó la bata mojada mientras se acomodaba bajo el toldo. «Trabajo en el Hospital General», explicó, sacando una tarjeta profesional de su bolso. «Estuve a cargo del caso de Lucía hace unos meses, antes de que dejaran de venir a las consultas». Gregoria bajó la mirada, la vergüenza visible en su rostro arrugado. «Los medicamentos, ya no podíamos pagarlos. Por eso la he estado buscando», continuó Elena, su voz llena de urgencia y esperanza. «Hay un nuevo programa de apoyo para casos como el de Lucía. Estamos aceptando pacientes que necesitan tratamientos especializados, pero necesitamos reorganizar todo el papeleo, actualizar estudios». Frank, que había estado escuchando la conversación mientras su madre esperaba al teléfono, sintió algo despertar dentro de él. Quizás no era casualidad haber perdido su trabajo de ensueño esta mañana. Quizás, como Gregoria había dicho, el destino tenía otros planes. «Mamá», dijo finalmente al teléfono, «¿recuerdas el dinero que papá dejó para emergencias? Creo que lo voy a necesitar». «Hijo». La voz de doña Carmen se suavizó. «Tu padre siempre decía que el dinero guardado sin un propósito noble es como una semilla que nunca se plantó». La lluvia comenzó a amainar, y un rayo de sol se filtró entre las nubes, iluminando el rostro de Gregoria. Elena ya estaba explicando los detalles del programa, sacando formularios de su bolso, mientras Frank escuchaba con atención cada palabra. «¿Nos ayudarías?», preguntó Gregoria, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza e incredulidad. «Después de todo lo que has perdido esta mañana». Frank miró el maletín de su padre, luego la tarjeta de Elena, y finalmente a Gregoria. «No he perdido nada», respondió con una sonrisa. «Creo que apenas estoy empezando a encontrar algo». El Café San Fernando, con sus paredes color ocre y sus ventanales antiguos que dejaban entrar la luz de la mañana, se convirtió en el refugio improvisado para aquella peculiar reunión. El aroma del café recién hecho y pan dulce se mezclaba con el olor a lluvia que se colaba por la puerta cada vez que alguien entraba o salía. Frank, Gregoria y Elena ocupaban una mesa junto a la ventana, donde las gotas de lluvia dibujaban patrones caprichosos sobre el cristal. «El caso de Lucía», comenzó Elena, extendiendo varios documentos sobre la mesa mientras removía su café, «es más especial de lo que imaginan. Durante mis años de residencia en pediatría, nunca había visto a una niña con tanto espíritu de lucha». Gregoria sacó nuevamente la fotografía de su nieta, esta vez para mostrársela a Elena. La doctora la tomó con cuidado, y una sonrisa nostálgica se dibujó en su rostro. «Esta foto, la tomé yo, ¿sabe? Fue el día que Lucía convenció a todas las enfermeras de hacer una pequeña fiesta en la sala de pediatría. Tenía fiebre alta, pero aún así insistió en que todos los niños necesitaban un poco de alegría». Frank observaba la interacción mientras las notificaciones de su ahora perdido trabajo seguían acumulándose en su teléfono, ignoradas. La luz que entraba por la ventana bañaba la escena en un resplandor dorado, como si el universo quisiera señalar la importancia de este momento. «El programa del que les hablo», continuó Elena, sacando más documentos de su maletín médico, «es una iniciativa nueva del hospital. Estamos colaborando con una fundación internacional que se especializa en casos como el de Lucía. Pero necesitamos actuar rápido». «¿Por qué nos buscaste con tanta urgencia?», preguntó Frank, notando cómo las manos de Gregoria se aferraban con más fuerza a su taza de té. Elena respiró profundo antes de continuar. «Porque hay un plazo límite para ingresar al programa, ¿y por qué?». Dudó un momento. «Porque he estado siguiendo el caso de Lucía incluso después de que dejaron de venir al hospital. Los resultados de sus últimos análisis indicaban que el tratamiento estaba comenzando a funcionar, justo antes de que tuvieran que interrumpirlo». Gregoria ahogó un sollozo, y Frank instintivamente puso una mano sobre su hombro. El mesero se acercó discretamente a rellenar las tazas, como si entendiera la gravedad de la conversación que se desarrollaba en su mesa. «Tenemos una ventana de oportunidad», explicó Elena, su voz mezclando profesionalismo con compasión. «El programa puede cubrir el tratamiento completo, pero necesitamos actualizar todos los estudios, reorganizar el expediente y presentar una solicitud formal antes del fin de mes». «¿Cuánto tiempo nos queda?», preguntó Frank, su mente de arquitecto ya comenzando a organizar mentalmente un plan de acción. 10 días, respondió Elena. 10 días para reunir toda la documentación, realizar nuevos estudios y presentar el caso ante el comité. No será fácil, pero... Miró directamente a Gregoria. Si hay algo que aprendí de Lucía, es que los milagros suceden cuando las personas correctas se unen por una causa justa.
El sol había logrado finalmente abrirse paso entre las nubes, y un rayo de luz atravesó el ventanal, iluminando los documentos sobre la mesa. Frank miró su reloj, pero esta vez no con ansiedad, sino con determinación. Las horas que antes medían su potencial fracaso profesional ahora marcaban el tiempo para una misión mucho más importante. «Necesitaremos ayuda», dijo Frank, sacando una libreta de su maletín. «Mi madre conoce a medio mundo en el sistema de salud, y tengo algunos ahorros que...» «No puedo aceptar tu dinero», interrumpió Gregoria, pero Frank levantó una mano para detenerla. «No es mi dinero», sonrió, acariciando el maletín de su padre. «Es una inversión en algo que vale más que cualquier trabajo soñado». Una semana después, la sala de espera del Hospital General se había convertido en una segunda casa para Frank, Elena y Gregoria. Los papeles se amontonaban sobre una mesa improvisada, mientras el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos como agua. Faltaban apenas 2 días para la presentación ante el comité del programa de apoyo, y las cosas comenzaban a desmoronarse. «Los últimos análisis de Lucía muestran un deterioro», explicó Elena en voz baja, alejada de Gregoria que rezaba en una esquina de la sala. «Si no conseguimos que entre al programa ahora, yo...» Su voz se quebró por primera vez desde que Frank la conocía. Los ahorros de Frank se habían agotado por completo. Su madre, doña Carmen, había vendido hasta el último objeto de valor en la casa, y aún así apenas habían logrado cubrir la mitad de los estudios necesarios. El maletín de su padre, ahora desgastado de tanto ir y venir por los pasillos del hospital, descansaba como un testigo silencioso de su lucha. «Debe haber algo más que podamos hacer», murmuró Frank, pasándose las manos por el cabello despeinado. Las noches sin dormir se reflejaban en sus ojos enrojecidos. El sonido de tacones resonando en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Una mujer elegante, de porte distinguido y mirada penetrante, se acercaba a ellos con paso decidido. Frank sintió que el corazón le daba un vuelco cuando reconoció a su lado al arquitecto Rivera. «¿Frank Mendoza?», preguntó la mujer, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Soy Victoria Rivera, directora del programa de asistencia social del hospital, y casualmente, esposa del arquitecto Rivera». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se tensó visiblemente, mientras Gregoria se acercaba con pasos temblorosos, apretando su rebozo contra el pecho como un escudo. «Mi esposo me ha contado sobre su peculiar primer día de trabajo», continuó Victoria, sus ojos recorriendo la sala de espera, deteniéndose en los bocetos que Frank había pegado a las paredes, diseños coloridos para hacer más acogedora la sala de pediatría. «Señora Rivera, yo...», comenzó Frank, pero ella levantó una mano para interrumpirlo. «No he venido a juzgar sus decisiones, señor Mendoza», dijo con una sonrisa que suavizó sus facciones. «He venido porque estos últimos días he estado recibiendo llamadas muy interesantes. La enfermera Jiménez, que lleva 30 años en este hospital, me habló de cómo usted se ha quedado hasta la madrugada ayudando a organizar expedientes. El doctor Ramírez me contó sobre sus ideas para mejorar la accesibilidad en la sala de oncología infantil. Y Elena», miró a la doctora con aprecio, «ha sido muy insistente en destacar su compromiso con el caso de la pequeña Lucía». El arquitecto Rivera, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Su expresión era indescifrable. «Señor Mendoza, cuando usted no se presentó a trabajar ese día, pensé que había cometido el error de contratar a alguien sin compromiso. Ahora veo que me equivoqué, pero no de la manera que creía». Victoria sacó una carpeta de su maletín. «El comité se reunió esta mañana en sesión extraordinaria. El caso de Lucía ha sido preaprobado para el programa, con una condición». Gregoria dejó escapar un sollozo, mientras Elena apretaba su mano con fuerza. Frank sentía que el corazón iba a salírsele del pecho. «La condición», continuó Victoria, «es que usted, señor Mendoza, acepte dirigir el proyecto de remodelación del ala pediátrica del hospital. Mi esposo ha accedido a ser su consultor en el proyecto. Creemos que alguien que antepone el bienestar de otros a su propia conveniencia profesional es exactamente el tipo de persona que necesitamos aquí». Un mes después, el parque frente al Hospital General resplandecía bajo el sol de la tarde. Las hojas de los ahuehuetes centenarios bailaban con la brisa, proyectando sombras danzantes sobre el césped recién cortado. En los columpios, la risa cristalina de Lucía se mezclaba con el canto de las palomas, creando una sinfonía de alegría que parecía contagiar a todos los presentes. Gregoria, sentada en una banca de madera restaurada, observaba a su nieta con ojos brillantes de emoción. Su rebozo, ahora limpio y cuidadosamente remendado, descansaba sobre sus hombros con una dignidad renovada. A su lado, Frank revisaba los últimos planos del nuevo centro pediátrico, mientras Elena compartía los resultados más recientes del tratamiento de Lucía.
Los números son increíbles, explicaba Elena con entusiasmo profesional apenas contenido. La respuesta al tratamiento ha superado todas nuestras expectativas. Es como si Lucía hubiera estado esperando esta oportunidad para demostrar su fuerza. Frank levantó la vista de sus planos para observar a la niña que, sin saberlo, había cambiado el curso de tantas vidas. Lucía, con su cabello nuevamente crecido y sus mejillas sonrosadas, enseñaba a otros niños del hospital cómo hacer figuras de papel, sentada en el área de juegos que él mismo había diseñado. ¿Sabes, mijito?, sonrió Gregoria, sus arrugas ahora marcadas por la alegría en lugar de la preocupación. Cuando te vi por primera vez esa mañana en la esquina de Madero, algo me dijo que eras diferente. Pero nunca imaginé que un tropiezo accidental podría desencadenar tanto bien. El arquitecto Rivera y su esposa Victoria se acercaban por el sendero del parque, ella con una carpeta de documentos y él con un tubo de planos bajo el brazo. La transformación en su relación con Frank era tan notable como los cambios en el hospital mismo. Mendoza, llamó Rivera con una sonrisa que un mes atrás habría parecido imposible, los contratistas están impresionados con sus diseños para la sala de juegos terapéuticos. Quieren implementar el modelo en otros hospitales de la ciudad. Mi esposo no deja de hablar de cómo sus ideas están revolucionando el concepto de espacios hospitalarios infantiles, añadió Victoria, guiñando un ojo a Gregoria. Aunque nunca admitirá que se equivocó ese primer día. Doña Carmen, que llegaba con una canasta de tamales recién hechos, se unió al grupo. Su rostro resplandecía con el orgullo que solo una madre puede sentir. Mi Francisco siempre tuvo el corazón de su padre, dijo mientras repartía los tamales. Solo necesitaba encontrar el lugar correcto para dejarlo brillar. La tarde avanzaba con esa calma dorada tan particular de la Ciudad de México. Los niños del hospital, aquellos que podían salir, jugaban bajo la supervisión de enfermeras que, por primera vez en mucho tiempo, veían su lugar de trabajo transformarse en un espacio de verdadera sanación. A veces, reflexionó Frank, mientras guardaba sus planos en el viejo maletín de su padre, perdemos un trabajo para encontrar nuestra verdadera vocación. Pero también a veces, completó Elena, sentándose junto a ellos con su bata blanca ondeando la brisa, encontramos una familia cuando menos lo esperamos. Lucía corrió hacia ellos, sus brazos llenos de figuras de papel y su sonrisa iluminando el atardecer. Tío Frank, mira lo que hicimos. Podemos ponerlas en la nueva sala de juegos. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando todo en tonos dorados y rosas, el pequeño grupo reunido en aquel parque representaba más que una simple colección de personas. Eran el testimonio viviente de cómo un momento de bondad podía desencadenar una reacción en cadena de acontecimientos extraordinarios. Y a veces, susurró Gregoria, abrazando a su nieta mientras miraba a su familia improvisada pero perfecta, los milagros ocurren exactamente donde y cuando deben ocurrir. Y así, queridos amigos, termina esta historia que nos recuerda que los momentos más importantes de nuestras vidas a menudo comienzan con una simple decisión de ayudar a otros. Como Frank, Gregoria y Elena nos enseñaron, nunca sabemos cómo un pequeño acto de bondad puede transformar no solo la vida de otros, sino también la nuestra. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el poder de la generosidad y la importancia de escuchar a tu intuición, te invito a que dejes tu like y te suscribas a este canal. Tus comentarios sobre qué momento de la historia te conmovió más serán muy valiosos. ¿Has vivido alguna experiencia similar donde un acto de bondad cambió tu vida? Compártela en los comentarios. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias que, como esta, nos recuerdan la magia que existe en ayudar a otros.